en este equipo. Así que bueno, hago una pequeña, brevísima introducción acá. Más o menos desde el 24 al 25 tuve estos 5 pacientes con disección de aorta, de los cuales uno es una úlcera penetrante disecada, que es el caso número 5, que es la mujer de 74 años. Después fueron disecciones tipo A en 4 y una es una disección tipo B. Todos los pacientes ya están intervenidos y ya fueron transformadas sus disecciones tipo A, en los 4 primeros, fueron transformadas en disecciones tipo B. Y ahí viene el desafío de cómo resolver esos casos, que la verdad me parece sumamente complejo, difícil y de necesidad de interacción con el que hace imágenes, en la cual me han ayudado mucho, y también conversar con el cirujano y también con el hemodinamista en los casos que sean de sospecha, de sospecha no, que sea necesario colocar endoprótesis. De todos estos pacientes, 3 de ellos es sospecha de aortopatía genética y todavía no tengo los test genéticos, de los cuales en 2 va a ser importante para tomar su resolución. Para simplemente mostrar algo nuestro del Privado del Sur, esto lo presentamos en el 2014, ya bastante, tiene sus años, pero el mayor porcentual de pacientes que se habían presentado con disecciones eran disecciones de tipo A, y la media edad 65 años, o sea, pacientes más grandes que estos que voy a presentar. Y fíjense que los diámetros de aorta todos arriba de 50, salvo en la mujer de 74 años, que era una úlcera penetrante que se disecó, todos tenían diámetro de 50 o más. Y cuando hicimos los CETES, algo tan importante como mirar el TIAR, solamente, si bien saben cómo son los estudios retrospectivos y demás, solamente estaba consignado en el 70% de los casos que habíamos analizado, que eran 111. Y si miramos las complicaciones de las disecciones, la insuficiencia aórtica, como fue en esta muestra, que 3 tienen reemplazo de la válvula aórtica sin resuspensión, o sea, prótesis biológica directamente. Bueno, vamos a los pacientes. Voy a presentar 2, tomé 2 que ustedes ya conocen, pero bueno, hay un objetivo que es eh, remarcar esto de las disecciones residuales, cómo resolverlo. Y en todos hay que resolver las disecciones residuales. Si bien los pacientes fueron intervenidos, se les salvó la vida por su disección tipo A, nos queda el seguimiento después de la disección B, o en algún caso que está disecado el callado, cómo resolver eso. El primero es un varón de 49 años, fumador, hipertenso, que como saben que es profesional, no se controlaba bien la presión. Él debutó con una disección 48 horas previas al ingreso, hizo un viaje desde Neuquén hasta Bahía. Al principio se interpretó como que era un síndrome coronario, se hizo un protocolo de dolor y finalmente una tomografía confirma la disección aórtica. Me tocó hacer el eco preoperatorio, en este caso, que desde afuera, eh, bueno, acá ya se ve una imagen de transesofágico. Se ve claramente la lámina batiente, el TIER estaba a pocos centímetros del anillo valvular, que fue lo más común en la serie que revisamos. La gran mayoría estaban a 20 milímetros del anillo. Acá tienen la disección, era extensa hasta ilíacas, ahí se ve la luz verdadera y la falsa luz. Después voy a hacer alguna consideración al respecto de eso, y tiene una insuficiencia valvular aórtica muy significativa. Se hizo hipotermia profunda, como hace siempre Yamun, retroperfusión cerebral, canulación subclavia, y el paciente salió vivo con el reemplazo con avental de Bono, con válvula biológica, y en el posoperatorio fue bueno, quedó solamente con una parálisis braquial izquierda, que después con rehabilitación anduvo bien. Y se fue medicado con anticoagulación, beta bloqueantes, inhibidores de AT2, amlodipina y estatina.
Entonces, de las preguntas, no voy a contestar estas todas, porque si no, no voy a poder presentar el otro caso, pero después las podemos resumir. La más importante, que es el objeto de este Ateneo, es qué hacer con la disección residual no resuelta. Después, si la válvula está bien biológica, es otra discusión. Anticoagular en una disección, también puedo hacer algún comentario al final. Y bueno, si uno hace seguimientos de las tipo B, ya convertida, digamos, en tipo B, si pueden hacer actividad física, etcétera. En principio, y voy a mostrar un poquito más adelante, lo primero que quería decir es que la conversión al tipo B, de la disección A, implica después, como dije, el desafío de seguirlo. Pero no es tan benigna la evolución de las tipo B y es lo que después les quiero mostrar y también hacer hincapié en que no puede ser todo igual, ni todas deben ir a endoprótesis, sino de tratar de seleccionar ese razonamiento, porque en esta historia larga de trabajo que vamos teniendo, también he visto resolver disecciones que eran pequeñas con endoprótesis y que probablemente no se les debería hacer nada. En este caso, el seguimiento fue 30 días, 6 y 12 meses. Y fue Vanina la que me alertó de que este paciente había quedado con el callado aórtico, digamos, disecado. Al paciente se le había propuesto poner una endoprótesis en aorta descendente bastante temprano. Y estos diámetros, la primer tomo es del privado, después el resto fueron hechas en Innova. Ahí ven que la aorta ascendente quedó con el tubo con ese diámetro, posterior al enganche se observa flap de disección que se extiende hasta ambas ilíacas. Esta cirugía, como ustedes saben, es altamente compleja y en la experiencia que tuve de mirar estos pacientes y de lo que trabajé con Yamun, que tampoco fueron tantos años, él tiene mucho expertise en resolver el callado aórtico. Ha hecho hemicallados parciales, lo más habitual, con reimplante de los troncos, de los vasos del cuello, y eso es lo que él habitualmente hizo. Y en este caso evidentemente o no lo pudo hacer, o el paciente estaría en una condición que habrá considerado que no era conveniente y dejó disecado el callado. Pero mi cuestionamiento fue a por qué colocar una endoprótesis si el callado no estaba disecado. Y si bien este es el estudio del privado y esas mediciones de verdadera y falsa luz las pedí hacer especialmente, la falsa luz acá tenía un diámetro que era bastante importante, más de 20 milímetros, y tenía varias reentradas, y alguna reentrada era bastante grande, más de 10 milímetros. Y había hiperpresión en la falsa luz. O sea, esos son criterios bueno, que abonan que esta disección transformada va a andar mal. Y para peor, el callado había quedado disecado. Acá tengo imágenes estáticas, ahora no es como antes que uno, había más imágenes, digamos, en los sistemas. Eh, no sé, Vanina, si querés comentar algo de esta imagen, se ve falsa luz, verdadera, y puse acá este eje multiplanar, creo que es, para poder mostrar la disección ahí del callado y ver eh, que la disección era muy extensa hasta los vasos ilíacos. Y ahí donde está la flechita, lo pongo como importante, y ahora después les voy a mostrar alguna evidencia de la importancia que nos informen, creo yo, dos cosas. Por supuesto, si el TIER es proximal, distal, me importa también el diámetro de la falsa luz, y me importa conocer si hay hiperpresión en el sistema y si hay trombosis de la falsa luz parcial o no, porque todos esos factores pueden implicar tener diferencia en el pronóstico. ¿Es factible, Vanina, informar eso? El tamaño del tier, Sí, la localización, si la ven siempre o a veces, y poder concluir si vamos a tener un tier de salida como para generar descompresión. sí, sí, obvio que se puede informar. Obviamente lo de entrada y salida, viste, em, nosotros podemos informar cuántos vemos y inferimos que es de entrada y de salida, viste, pero bueno,
eso es ya más, un poco más funcional. Acá lo que llama la atención, en la segunda imagen, en donde arriba vemos supuestamente la aorta ascendente y abajo la aorta descendente. Obviamente que siempre es importante verlo en movimiento, o sea, ver la imagen completa y pararse ortogonalmente para ver dónde estamos realmente parados, pero acá no hay forma de que no estemos parados sobre el segmento distal de la aorta ascendente o el callado proximal previo al tronco brachiocefálico. Entonces, yo ahora no me acuerdo exactamente toda la historia de este paciente, pero sí recuerdo que llamaba la atención y que sí uno estaría bueno hablar con el cirujano porque realmente no estaba resuelta toda su patología de la aorta ascendente. Entonces, y el callado obviamente también estaba comprometido. Eh, y para completarla y hacerlo aún de más riesgo, el diámetro total de esa aorta ascendente distal o callado proximal eh, era importante. No me acuerdo ahora exactamente, pero era por Más encima de 40 milímetros, sí, 43 de milímetros. más. Sí. Con lo cual, viste, eso implicaba una cuestión de riesgo, como vos decís, en las disecciones residuales. Y después lo otro que es importante, además, informar y que por tomografía se puede ver, es la perfusión de los órganos. Bueno, obviamente eso más en agudo habitualmente, pero si hay hipoperfusión renal, si hay hipoperfusión hepática, si hay hipoperfusión esplénica, o sea, eso se puede dar con tomografía porque vemos la llegada del yodo, entonces se puede determinar, que eso es otro parámetro Bien. de mal pronóstico. Quiero resaltar lo que dice Vanina, porque si no hubiese sido por el comentario que ella me hizo, tal vez yo mirando la tomografía hubiese omitido que el callado no estaba resuelto. Y eso fue clave para contraindicarle la endoprótesis. Entonces voy a avanzar un poquito con esto. Voy a mostrar 5 o 6 diapos de concepto y volvemos al caso. Y voy a mostrar el otro. Esto quería mostrar, esta es una serie de evangelistas. Lo que quiero mostrar acá, que resuelta la disección tipo B, fíjense, y resuelta la tipo A. Ojo que las tipo A muchas veces siguen evolucionando después los pacientes descendente y terminan mal. Entonces el seguimiento de los pacientes es muy importante. Fíjense que acá a 10 años el seguimiento, la mitad de las tipo B sin tratamiento les va mal y el 25% de las que son tipo A, con lo cual es bastante considerable no resolver la disección tipo B o la tipo A transformada. Acá viene la evolución desde el día cero y en adelante y fíjense cómo sufre la aorta remodelado. Esta serie también es de Evangelista, cómo pasando los meses, según determinadas características, la aorta sigue evolucionando. Pero no por eso, y es mi intención, y saben que soy crítico de eso, ni todos ni ninguno, pero sí conocer algunos detalles que nos permitan al menos tener una posición y poder ir a discutir con el cirujano o con el hemodinamista para poder resolver de la mejor manera. En este caso ven que la aorta siguió creciendo su diámetro en un periodo, fíjense que es largo, igual de 9 años, con trombosis de la falsa luz, etc. Acá esta imagen de la izquierda, en este trabajo de Figueroa, muestra, que lo pueden buscar o se los paso, muestra distintas características de la luz verdadera, de la luz falsa, que son factores clave determinantes de cómo va a evolucionar la aorta. En el agudo, 40, como dijo Vanina, es un valor de corte. Si uno sabe que tiene la aorta distal disecada en 40 en el agudo, bueno, es un llamado de atención. Y lo otro, si tiene más de 45, después en el subagudo, que es más de 3 meses, o en la evolución. Esos pacientes son pacientes de mayor riesgo. Si la falsa luz mide más de 20 milímetros, es otro criterio a tener en cuenta. Y otro es si tiene cuánto ocupa la falsa luz, si ocupa más del 20%, o si tiene una ortopatía genética. Esos son factores claves determinantes. Este es un trabajo de este guión que muestra la evolución del tamaño de la falsa luz. Menos de, bueno, en este caso es 22, pero más de 20, menos de 22, para recordarlo. Y fíjense que al dividir poblaciones con luz falsa de 21 y aquellos con un diámetro grande de la luz que es mayor de 22, la evolución de los pacientes fíjense, a partir acá se separan bastante precozmente, a los 2 años,
y fíjense que a largo plazo los pacientes van mal. O sea que es otro de los parámetros que nosotros podemos ver. Esta serie es de Evangelista que muestra las diferencias entre el tamaño del tier y la localización del tier. Si podemos medir el tier y tiene más de 10 milímetros y ese tier o el área del tier es mayor de 1 centímetro cuadrado y es proximal, fíjense que a esos pacientes le va mal, por lo cual es otro de los criterios que podemos utilizar para no poner todo en el plano del igual y podernos ayudar a diferenciar esas variables en el seguimiento, cuando se haga la tomografía en el seguimiento, poder discernir cuándo va a ser el mejor momento tal vez para indicar su cierre si es lo que corresponde. Y la compresión de la luz verdadera, menos del 20%. Si la luz verdadera es muy, muy chiquitita, quiere decir que hay hiperpresión en la falsa luz y que probablemente si tiene una entrada muy grande y la salida es chiquitita, va a ir mal eso, va a generar una dilatación probablemente mayor y más temprana y mayor riesgo de ruptura. Este trabajo es el seguimiento no, es otro trial, pero es de Evangelista que muestra lo mismo, el tier de entrada y quiere mostrar lo mismo, el tamaño de la luz verdadera, la falsa luz y la localización. Esto como una manera de pequeño resumencito, el tamaño del desgarro, la localización proximal, fíjense que los desgarros cercanos al arco aórtico son más inestables y tienen casi 2 veces más riesgo que los distales. Cuando el diámetro aórtico basal supera los 40, también implica que la evolución va a ser peor. Fíjense, Marfan, casi 4 veces mayor riesgo en la evolución que no Marfan. Y bueno, si la falsa luz, ahí no puedo ver lo que puse de abajo, pero si la falsa luz eh, está, digamos, muy, muy permeable o como le decía, dilatada, la persistencia del flujo va a impedir la curación. Em, este es un poco lo que le decía antes. Esta serie es la de Evangelista con seguimiento a 7 años. Fíjense que no es lo más común, el 14% de la serie de él tenía diámetro más de 45 y fíjense que él pone que el 80% fueron a dilatación y el 90% tuvieran complicaciones. O sea que si de entrada estamos en 45, la evolución puede ser peor. Esto menos de 45, pero con un flujo... em, digamos, sin mismatch, o sea que no tiene buena descarga, el 65% se va a dilatar y el 50% tuvo complicaciones. Y si el diámetro es menor de 45, pero tiene buena descarga distal, solamente el 8% se dilatan y el 5% tuvo complicaciones. O sea que no solamente importa el diámetro, importa el tamaño del tier y si tengo o no tengo descarga, porque eso es lo que evita la hiperpresión. Este dato no lo conocía, es de Trimarchi, hay bastante escrito. El estudio de Trimarchi confirma que la trombosis de la falsa luz es un factor pronóstico importante. La trombosis parcial de la falsa luz es una cosa mala, aparentemente eso puede generar que se tapen los tiers de descarga y es más probable que evolucione hacia una dilatación. Em, Ahí está lo que decía, trombosis parcial, peor escenario, más peligroso que la permeabilidad total y genera esto que se llama saco ciego, atrapa la sangre y aumenta la presión. O sea que ese factor que desconocía también podría ser importante. Y la trombosis completa, obviamente, que es como un objetivo terapéutico. Se asocia con estabilización de la aorta, remodelado positivo, y la supervivencia es superior si se trombosa toda y tiene menor evolución hacia un aneurisma. Esta es la misma serie es un trabajo de Evangelista, el mismo que mostré antes, que explica lo que les dije anteriormente, las trombosis parciales o no, si hay reentrada del tier y buena salida o no hay buena salida, si hay flujo lento y la descarga distal es lenta y la compresión de la luz verdadera es más del 20%, esa evolución de los pacientes es peor. Entonces, como un pequeño resumen,
de un diagnóstico genérico pasemos a ver los pacientes a una estratificación de riesgo personalizada. El desgarro de entrada de 12 milímetros proximal tiene un perfil de riesgo superior a un desgarro pequeño que sea distal. No es lo mismo que la falsa luz, mida más de 20 o menos de 20. No es lo mismo tener o no tener descargas y tener falsa luz presurizada. No es lo mismo tener trombosis parcial de la falsa luz que no tenerla, y no es lo mismo conocer que el paciente tiene o no tiene aortopatía genética, porque si es genética es peor. Bueno, estos son los mismos criterios que ya repasamos, así que lo paso. Con lo cual, después de todo lo dicho, ¿qué estrategia debo elegir siendo prótesis en cirugía? Después de lo visto, después de haber hecho medir la falsa luz, después de analizar todo esto que se analizó y después de conversar con el cirujano, lo que se decidió en este primer paciente fue hacer un reemplazo de aorta, perdón, de callado aórtico total con reimplante de los vasos de cuello. Se hizo un elephant trunk con una prótesis congelada y el paciente anduvo espectacularmente bien. Le había dicho al cirujano que fue Walter Rodríguez, eh, que se conecte, pero bueno, tenía hoy un mal día de trabajo, así que no ha podido. Pero esto fue la resolución y bueno, ya estamos a un año y medio, casi dos. Y este caso anduvo bien, pero fue difícil su resolución, no solamente por ser una persona que uno conoce, que es un colega, que uno tiene temor, sino, bueno, contraindicar la endoprótesis, buscar los argumentos para su resolución. Em, Esto es viejo, pero sigue vigente, que es dos diapositivas y seguimos avanzando. Es más o menos la mortalidad total de los disecantes anda cerca del 30%. Y vamos al B, fíjense que el 30, es más o menos del 15, del 16% la mortalidad, pero la mortalidad es mayor en cirugía que con endoprótesis, ¿no? Claro. Pero bueno, hay que generar la selección del caso. En el ISTED, cuando se hizo, y ahora iba a resaltar lo del tratamiento óptico, el primer ISTED, que no sé, fue por el 2014, después está el extra large o el XL, en el primer seguimiento a 2 años, el tratamiento médico llamado óptimo, que es presión arterial baja, que es no fumar, el factor más importante, el tratamiento médico fue mejor que la endoprótesis. La mortalidad con la endoprótesis no es despreciable, es más o menos del 9%, del 8%. Con lo cual, bueno, es para tenerlo en cuenta, pero no podemos desconocer lo anterior, ¿no? Cuando se hizo el XL, que es más de 5 años, ahí encontró un lugar y un beneficio el tratamiento con la endoprótesis. Pero tengan en cuenta que también hay algunos que se curan. Nosotros que, perdonen que uno está más grande, pero yo hacía transesofágico solo de seguimiento de aneurisma disecante tipo B, y creo que el primero que vi lo hizo Cacho Mendy, que fue por el 99 por ahí. Con lo cual era muy habitual tener seguimiento. Y el que iba mal iba a cirugía con todas las complicaciones que ustedes ya saben de la cirugía, ¿sí? Mortalidad especificada de aorta, los resultados fueron de 6,9 con TIVAR versus 19 con tratamiento médico óptimo, y esa diferencia fue significativa después de 5 años. Bueno, mezcolanza, evidencia, creencia y experiencia. La sobrevida es mayor con TIVAR en pacientes que son estables. Cualquier guía que agarren va a decir que el clase uno te va a decir que es tratamiento médico óptimo, y te va a decir que 2A es el tratamiento con endoprótesis. Ya te dejo, Vanina, opinar. Eh, la progresión aneurisma, bueno, obviamente que tenemos varios criterios para ese seguimiento, pero en general los que van rápido a cirugía son los que tienen complicaciones. Bueno, la tasa de éxito del TIVAR es 89,9 en esta serie, con una mortalidad del 9%, como dije, y bueno, y todas las complicaciones que también tienen los Endolic, 8% de las endoprótesis de Endolic, y algunos siguen evolucionando y aún habiendo sido colocada la endoprótesis van a aneurisma. ¿Qué querías comentar, Vanina? No, más que comentar es una pregunta, porque yo, vieron la nueva clasificación, porque estaría bien en este paciente decir que quedó una disección residual tipo B.
en el No, paciente que mostraste, para no. mí, No, no, claro. creo que no. En este caso, no. Sí, Bien, No fue transformada en B como dije inicialmente. claro, aparte, bueno, es en el callado, ¿no? En la aorta ascendente y callado. Sí. Digamos, los aneurismas, las disecciones, los más comunes son las que eran de la clasificación más vieja, la de Libecki, la uno que era ascendente y descendente. Sí. Entonces, y el tratamiento de ventral de Bono te agarra la raíz y parte del ascendente, con lo cual asume que va a quedar una disección Sí. distal que históricamente se decía, no, ya está todo resuelto. Y, bueno, y con el correr de los años se ha visto que todo se evoluciona, ni hablar si es genético, ¿no? Bueno, no Vos, hay. Vani, querías mencionar la clasificación TEM. La de ahora que dicen que no A, no B, que a mí me complica la existencia porque Ah, creo que todavía no la termino de entender. bien. Eh, que viste que la no A, no B es la que compromete el callado, pero el tier de entrada puede llegar a estar en la aorta descendente. A ver, corríjame porque yo todavía estoy No, trabada. y Está bien lo que decís. la clasificación nueva es la TEM, Mm. ¿viste? Que es la Sí, exacto. TEM, claro, que es la primera, la T del tipo, A o B de Stanford, la E de el lugar el entry, el lugar del tier, y la M es la perfusión, que Bani dijo. Sí. Entonces, en base Claro, a eso, claro. Pero viste que por ahí, no sé, es algo posta que es eh, de clasificación, pero en este caso, por ahí se podría hablar de que quedó una disección residual tipo no A, no B, o estarían en desacuerdo ahí. No, creo que no es ni A ni B, pero es una disección de callado y Bien, distal, digamos, y ¿no? claro, arranca como A, digamos, Con porque tier proximal. Es una A no resuelta en es realidad. una, claro, Y no, lo que es claro, que eso es lo que separa las aguas, que no fue transformada en B, que es el objetivo perfecto. lo de que la. pasa es que un vental de bono no te la transforma en B. Claro, Un vental de bono, ese es un dato muy importante porque uno dice, le hice el vental de bono, quedó resuelto. Pero bueno, si era una Mm, Dibecki 1, mm, es decir, ascendente-descendente, asumís que queda una disección mm, distal a claro. donde llega el tubo valvulado. claro. Entonces, bueno, el punto es hablar con el cirujano para que haga algo adicional al vental de bono, que podría ser la trompa de elefante de entrada. Y estos elementos que vos mencionaste muy bien, ¿no? El diámetro de la aorta, el diámetro de la falsa luz y el tamaño del TIAR, por ahí son elementos para que de entrada ellos decidan la trompa de elefante, ¿no? Como en este caso que se hizo en un segundo tiempo. Sí, en algunos casos, ponele, vi hacer aorta ascendente, callado parcial y hacer un híbrido que es meter una endoprótesis en el Claro. mismo procedimiento. Eso lo vi varias Pero hay veces. cosas que uno dice son a partir de que ganó terreno la tomografía, Mm. porque antes con el ET era muy Y difícil decir, seguro. va de acá hasta acá y nada más. 70% solo de visualización del tier, algo dice también. Claro. Bueno, y para ahí, bueno, no hay trabajos randomizados claritos de TIVAR versus cirugía. Bueno, y los síndromes genéticos de ortopatía y la decisión de qué hacer, esto es muy personal, pero me hacen doler realmente el corazón, no solamente la cabeza. El segundo caso, después si quieren hacemos un review de los dos y discutimos alguna cosa puntual. El segundo es un varón de 58 años, aneurisma ilíaco operado, bypass aortofemoral en el 2011. Sospecha genética, tiene la mamá fallecida por ortopatía y pertenece a una familia en el cual hay Marfan en esa familia. Yo lo conocí para el seguimiento, se ve que es amigo del anterior, porque ya saben que es profesional también de la salud, y luego de someterse a una cirugía de disección aórtica aguda, en este caso se le hizo un vental y se le hizo un puente a la coronaria derecha y también, como el caso anterior, viene para la revisión y la indicación de la endoprótesis. Fíjense el electro, que es lo primero que le hice cuando lo revisé, tiene una secuela en la pared inferior y tenía un soplo de la válvula mitral. Y además una imagen que Vanina había visto cuando le había hecho un eco, bueno, más allá de los datos estos, una imagen que estaba adosada ahí al anillo de la válvula mitral anterior, que te parecía un trombo o algún hilo de sutura con alguna posición de tejido.
Por lo cual rápidamente se le hizo un transesofágico que ya se los muestro. La insuficiencia tenía una hipoquinesia, quinesia de la pared inferior-posterior y una insuficiencia mitral moderada, con lo cual en este caso, bueno, las preguntas a resolver era, bueno, insuficiencia mitral isquémica, trombo sí o no, disección del callado y aorta descendente, ser Marfan o no. Da lo mismo cuando tengo que tomar decisiones, bueno, ya más o menos di de introducción que no da lo mismo cuando tengo que tomar decisiones. Así que le hicimos un eco, este es el eco acá del consultorio, tenía 52% de FEI, la IM la catalogamos como moderada, fíjense el tenting que tenía en la diapo de la izquierda arriba, el diámetro diastólico de 60, y bueno, ahí lo que hicimos fue cambiar el tratamiento, pusimos tratamiento para miocardiopatía y afortunadamente la insuficiencia mitral al poquito tiempo pasó de moderada a ser leve y ese tema dejó de hacer doler la cabeza. Este es el ETE, tenía tanto temor de hacerlo que le dije a Jorge si me acompañaba. Acá se ve la imagen que había visto también Vanina, que ahora se las voy a mostrar dinámica. Pero créanme que cuando uno hacía un eco de 4 cámaras como ese, parecía realmente que había algo feo ahí. Eh, la catalogamos como una falsa imagen. Se ve así, pero fíjense que en el ETE no se ve que haya nada. Siempre uno muestra imágenes que son resúmenes. Hay más de 50 imágenes y no vimos nada, ¿sí? La insuficiencia mitral no parece severa, como habíamos dicho, estará entre moderada. Fíjense que el ancho de la vena contracta acá no se ve muy grueso, así que será leve a moderada. Y acá sí hay algunas imágenes curiosas. Esta es, fíjense, la falsa luz, que está bastante, la verdadera luz bastante coaptada, digamos. Hay alguna imagen que es, en general, la verdadera es más chica que la falsa, y cuando se orienta así entienda como se ve la primera, o a veces se ve el TIER roto como en pico de pacto, orienta más que el flujo va de la falsa a la verdadera. Y el TIER lo medí ayer, creo que lo tengo acá atrás, que cuando fui a mirar las imágenes, bueno, no la puse al final. El tier no era de 10 milímetros, lo medí menos de 10 milímetros. Bien, bien. Sí. Bueno, este es el informe del átomo, que ahora la voy a mostrar, medio plomo siempre leer, pero vamos a resaltar algunas cosas. Flap de disección crónico con luz falsa parcialmente trombosado a nivel del callado aórtico. La aorta a dicho nivel no es a nivel del callado. Esto es en la descendente, mide 46 milímetros. El callado medio 38 y 34 el callado posterior. Continuación del flap de disección hasta la descendente abdominal con ambas luces permeables. A nivel de las luces son esto, a nivel de las ramas, digo, ilíacas, descendente no, la aorta mide 32 a nivel de la aorta descendente, 33 a nivel del segmento abdominal real. O sea, la máxima dilatación era de 46. El tronco celíaco nace la falsa luz, la arteria mesentérica superior impresiona nacer de la verdadera luz, poca opacificación del medio de contraste a dicho nivel. Entiendo que eso es que no debe tener mucha presión. Ambas arterias renales permeables, con flujo homogéneo en todo el trayecto, y los vasos ilíacos, bueno, está dilatada leve la ilíaca externa, pero no parece haber nada condicionante grave. Esta la tomo de 3 meses. Con esa primera tomo también le dije, bueno, esperemos a ver un poco la evolución. Y si bien la descendente tiene 46 milímetros, en este caso me parece sumamente importante tener la genética. El test genético está en curso, de la otra paciente joven mujer también están en curso. Pero realmente, ahora les voy a mostrar lo genético y la evolución de las endoprótesis. Por supuesto que he consultado con gente de mayor experiencia y me han contestado, no, Marfan, endoprótesis nunca, Bien, ¿viste? bien, bien. Que ahora después vamos a desglosar si nunca o podemos abrir un poco el abanico a hacer algo. Per, No sé acá, Vanina, sí. no, no te quiero hacer un comentario. Sí. Yo ese paciente que vos estás comentando lo conozco y es Las- primo hermano de una familia que yo atiendo que tiene Marfan, ¿no? es un papá y 3 hijos Sí. y a su vez otro tío, Sí. tío muerto.
hijos, dos están operados y son Lois 10. Ah, ok. Por eso a Eh, lo que voy con lo importante de la genética. El papá está operado, calificado como Marfan, no, tiene como criterio fuerte la ectasia aórtica, el aneurisma aorta, pero no tiene otro criterio, y es un Lois 10. Lo cual, lo que vos estás diciendo de la genética, muy importante, porque el nivel de agresividad del Lois 10 es mucho sí, mayor que el Marfan en sí. claro. Incluso a pesar de que el Marfan tiene un solo gen, se ven espectros de gravedades Sí, sí, y es diferentes. monogénico, sí, Monogénico, sí, el sí. déficit de la Exacto, fibrilina exacto, 1, pero monogénico. exacto. No sé acá, Vanina, si querés comentar algo. No tengo buenas imágenes por esto que les decía, pero en esta tomo, que no es la inicial que le hicieron a los 30 días, esta se la pedí yo, que está hecha ahí en Innova, a los 30 días, el callado finalmente se terminó de trombosar, ¿sí? Claro, esa es Eh, la diferencia grande que hay con con el el otro. número uno, ¿no? Claro. Acá uno infiere que el riesgo, por lo menos anatómico, es mucho menor. Y acá por ahí lo que quería resaltar, que es lo que vemos más en tomo, es que la trombosis parcial, nosotros por lo menos, la experiencia chica que tenemos, es que arranca de los segmentos proximales de la disección residual, con lo cual es difícil que genere obstrucción de un tier de una salida, digamos. Ujú. Fíjate acá, cómo vos ves a diferencia de lo que mostraste en el dibujo, que la trombosis era más distal, vemos más esta trombosis parcial, que a eso llamamos trombosis parcial de la falsa luz, más a nivel proximal. Ujú. Bien, bien, perfecto. Bueno, entonces, primera diferencia con el anterior es el tema de que acá el callado está resuelto. Y bueno, entonces, ahora viene el planteo qué hacer con el paciente. ¿Ustedes qué les parece? Sí, a Porque mí lo que... este caso, perdón, Sí, sí, sí. no está resuelto, no está la indicación resuelta. Está en marcha. Yo quería tener el genético para Sí, tomar sí, la decisión. Con 46 sí, se orienta a que o sea, a que hay que resolverlo. sí. La cirugía sabemos que tiene una mortalidad que supera la endoprótesis, ¿no? Pero también sabemos que si este caso es Marfan, Lo es 10, lo es 10. bueno, Si bueno, comparten el bueno, y gen, ahí, por ejemplo, tu opinión, suponete, ¿cuál sería si es genético? ¿Vamos a mira, cirugía o vamos a endoprótesis? y bueno, digamos, la, todo lo escrito es a favor de la cirugía y la endoprótesis como que tiene una luz amarilla a verde en la emergencia. Ponerle este Ujú. flaco, hace Perfecto. un síndrome aórtico, ¡pum! Ujú. Emergencia. O como puente a un tratamiento definitivo. Vos decís, va, mirá, emergencia, endoprótesis, pero se va a hacer una cirugía. Eso es lo de las últimas Ah. publicaciones. ¿Sí? Lo de las últimas Bueno, publicaciones es eso. yo creo que las dos cosas son muy difíciles, pero yo quería prender una luz amarilla de ojo. Sí, sí, Ojo con lo sí. que decidimos y ojo también de dejar en manos de otro la decisión, porque como ven, la decisión implica sentarse a charlar de Obvio. qué es lo mejor. Lo de la ortopatía genética y la endoprótesis, consulté en dos centros grandes y le esquivan. También, bueno, le tengo miedo a una Cirugía. cirugía y someter de nuevo a la cirugía. Pero este Fer, caso, puedo sí. hacer una aclaración ahí, independientemente, y no es menor y importante el test genético, si suponiendo que sacamos de lado el test genético en este paciente que no tenga una ortopatía eh, y fuera otro tipo de paciente, yo con estas imágenes, viste que 46, y si lo mido yo, capaz que mido 44, que está mal, pero tiene cierto grado de sesgo Seguro. de... ¿Viste? Entonces está medio ahí en limítrofe. Y a mí me da la sensación, viendo las imágenes, que se puede trombosar la farsa luz y capaz que vaya. O sea, yo lo esperaría, sacando que no fuera algo genético, lo esperaría un poquito más al paciente, le daría un seguimiento tal vez Sí, más sí. Ujú. cercano y lo esperaría porque me da la sensación que va a evolucionar, que se va a trombosar o que va a quedar ahí Y, estable por las imágenes. Fíjate cómo empezó a trombosar eh, ahí a proximal y a Esta bajar. tomo es la de marzo, que la podés revisar si querés, ahora que conoces el caso, revisarlo. O no sé si la informaste vos, Vanina, esta. No, no, no. Eh,
Así que bueno, pero el llamado de atención es Sí, sí. endoprótesis y ortopatía genética. También si es 46 y tenés una ortopatía genética, normalmente una endoprótesis, si vos vas a seguir el paciente y no se colocó en la etapa subaguda porque no hubo complicaciones, como dijo Jorge, uno esperaría a 55 Ujú. y algunos grupos más también, ¿no? Pero bueno, también les quise mostrar que, bueno, no todas son benignas. Como No, mostré que no, la no, mortalidad puede no, no. ser Ahí alta. vos mencionaste el IRAD y en el IRAD, que es de disecciones, más de la mitad se disecaban con menos Sí, diámetro sí. que el que mandamos operar electivamente. Acá no voy a leer esto porque se va a hacer larguísimo, pero miren la cita, esta salió hace poquito. Y bueno, es más o menos un resumen de todo lo que estuvimos charlando. Pero fíjense acá, creo que estaba acá abajo, que no lo puedo leer ahora. En las genéticas solamente te pone, no me acuerdo si era 2A, creo que sí, de la endoprótesis en una genética cuando la cirugía estaría contraindicada. Claro, claro, O sea exacto. que prioriza el tratamiento quirúrgico. Bueno, esto es lo que le mostraba acá específicamente. La reparación aórtica endovascular de rutina no está indicada en las formas no complicadas de las disecciones tipo B. Por eso quería resaltar eso. Eh, bueno, la cirugía a cielo abierto, en las complicadas, deberían ser seleccionadas, pero es clase 2A. Los pacientes que no tienen disección aórtica, los que tienen disección aórtica tipo B, pero que no está complicada, que tienen 4 centímetros, son los que deberían ser considerados para endoprótesis, lo que son más de 4 centímetros, cuando no están complicados, bastante claro que la endoprótesis no es que estoy diciendo que es una cosa mala. Bueno, y acá dice lo que estaba Jorge, especialmente recomendaciones si es Lloyd Dietz, ¿sí? eh, que la reparación es como que es más agresiva y debe ser considerada. Y hay que tener en cuenta, bueno, todos los criterios de diámetro, la factibilidad de la reparación, etcétera, etcétera. Y acá muestro este que también es del 2026, son 7 casos que los pueden leer, que son de pacientes que con Marfa se colocaron endoprótesis y que anduvieron bien. Entonces, bueno, también quería dejar como que hay que estudiar el tema. Exacto. Yo ya hablé con Alejandro de este tema y él iba a mirar afuera de Argentina, que tenía un simposio ahora pensando que si este paciente tiene ortopatía genética. Si es un Lloyd 10, yo no puedo tomar esta decisión de tanto peso solo como para decirle No, operate o no y- operate, pero le voy a recomendar que vaya a un panel de expertos, como puede ser el de Fundación, que tiene un grupo de ortopatía genética y charlaremos a ver si es mejor la cirugía o la endoprótesis, pero de cabeza no se puede ir a la endoprótesis, ¿sí? no. Así que bueno, esto era un poquito lo que tenía para compartir. La otra chica que tiene 53 años, que ya está operada, esta tiene el callado aórtico de diámetro normal, tiene la aorta descendente de diámetro normal y quedó con una disección en el callado. Una disección que es chica pero bueno, por el momento sí que no Sí, manda a hacerle nada, sí. porque es una disección que parece, no sé si vos la viste, Vanina, parece como una disección focalizada. Después te digo el apellido para que la revises. Lo que pasa es Eh, que, claro, el conocimiento y la ayuda de las imágenes llevan a conocer muchas cosas. Por ejemplo, antes se pensaba que una vez que le hiciste el ventral de bono, como que se terminó el problema. mm, Y yo me acuerdo en el 2008 hicimos un trabajo que se publicó en la revista española, en el cual agarramos todos los marfanes operados, que eran 70 más o menos, y 2 tercios a 10 años o estaban operados de nuevo o se morían. Entonces, bueno, ahí 2 tercios, no, pero dos no. tercios. Aprendimos que, bueno, seguilos porque le pasan cosas. Mm, Y creo que el aprendizaje ahora es, como hablamos en otros encuentros acá, personalizar en la ortopatía tiene que ser medicina personalizada. No puedes aplicar, viste, "Ey, los diámetros.
tiene que ser personalidad y la personalización la da el test genético, el antecedente familiar de la agresividad y el test genético. Esta familia, a todos le pasa cosas. El tío de este muchacho estaba operado ventral de bono, diámetro de aorta normal, ahora en el verano estaban de vacaciones y se disecó. Ujú. Y bueno, entonces es muy agresivo, Ah, según la genética es muy agresivo, por eso, viste que uno tiene la genética como para las miocardiopatías. Para mí es mucho más importante, salvo en la arritmogénica, pero es mucho más importante en la ortopatía que en las miocardiopatías, porque te define conducta. Así que bueno, tal test genético en marcha. Después se los voy a contar para poder cerrar la historia. La chica joven quedó con esa disección en el callado que no está dilatado nada y parece que estable, o sea que también lo hablé con Walter ese caso y me dijo que no quiere tocar eso, y bueno, tampoco tiene mucho fundamento de tocarlo. Y el B, el varón que lo conoce creo que Diana, porque era del pene el paciente, ese tenía un aneurisma de 6 centímetros proximal, se hizo un Vental de Bono y ahora ustedes hicieron en Innova tengo que verla porque no la vi, hicieron la tomografía post cirugía para ver qué conducta se toma sobre la disección B. Así que ahí tenemos otro caso para charlar, que ese creo que va a ir a endoprótesis también. Así que, bueno, Muy si bueno. quieren preguntar algo lo del tema de la anticoagulación y esto no es una contraindicación, lo que sí. La anticoagulación en las válvulas biológicas hoy es 2A. En los centros yo veo de Capital ya no están usando 3 meses de anticoagulación. Al Claro, primer caso se la suspendí, ni bien lo vi, y quedó con aspirina porque bueno, estaba disecado el callado. Me parecía que tenía otro riesgo claro, claro. adicional. Y en el tema del ejercicio no están contraindicados los ejercicios tampoco, uno diría no hagas nada. Ahí tengo artículos, si quieren les paso la clase, artículos que fundamentan el ejercicio físico en pacientes con disección, que Sí. bueno, que a todos nos daría miedito, ¿no? Prescribir un ejercicio que no sea caminar. Y Este, sí, sí, sí. La verdad que si bien hay aval, incluso hay aval de menor grado de progresión cuando sí. se ejercicio, pero un isométrico da miedo. Bueno, chicos, o sea, que para última palabra para terminar, entonces el mensaje y el objetivo de este Ateneo es lo que dijo Jorge, personalizado, pensemos en la genética, a ortopatía genética sí, a ortopatía genética no. Transformar la disección tipo A en una tipo B sería el objetivo, además de que salga vivo el paciente. Y cuando nos encontramos con la disección, bueno, tratemos de buscar detalles y charlar con los que hacen imágenes de localización del tier, único, hay salida, no hay reentrada, el tamaño del tier y el diámetro de la aorta. Y bueno, si la verdadera luz está comprimida o no está comprimida, ahí tenemos grupos que separan riesgos, ¿sí? Eso sería lo que aprendimos hoy, por decir Excelente. así, ¿eh? Sí, sí, fantástico, Bueno, fantástico. si no hay ¿Puedo hacer una sola preguntas, pregunta? Ya Sí, termina, sí, está. va, querido. ¿cómo va? Excelente, la verdad que impecable. Bueno, la clasificación nueva la dijeron todo. El concepto de tratamiento médico yo lo tenía. Es importante tener las banderas rojas, esta que nombraste. Mi pregunta es rápida. Suponiendo que el paciente queda B, no se opera. ¿El seguimiento tomográfico también es personalizado o es toma anual hasta cierto tiempo? Por lo cual al paciente hay que seguirlo mucho tiempo para Sí, ver en qué momento hay que intervenirlo. O es sí. personalizado en base a si está anticoagulado por un FA, cómo es el seguimiento tomográfico, cada cuánto y Vos decís cuánto tiempo. el B se va. El B, el que queda B, no complicado, hasta mi concepto era tratamiento médico. Vos lo seguís con tomo. Bueno, Sí, viste que sí. había una diapo que dice mezcolanza, experiencia y Ah, evidencia. Por ahí la evidencia ahí dice 3, 6, 12 meses. También hay que considerar si, qué sé yo, la entiendo. función renal es normal o no es Sí, normal. En el primer caso no seguí ese patrón tan estricto de los sí. 3 meses y fue Después, bastante más Sí, largo. No sé ahí si. ahí es clave eh, la etiología, sí, digamos, también. después es toma anual. No, por eso, pero ahí se va es la etiología, el tamaño inicial, porque vos decís, estaba medio dilatado, pero ¿cuánto? ¿41 o 50? O 50, ¿me entendés? Uno te lleva a un control más estricto, más cercano. Y bueno, y lo que dice Fernando, función renal sí, no. Hoy, por ejemplo, en el mismo abdominal se está siguiendo con eco cuando lo tenés macheado
lo seguís con eco y si se parece, es compatible con la tomo, es razonable mechar eco con tomo. Y tener en cuenta la tomo simple también, ¿no? La tomo simple Sin contraste. sin contraste, Sin contraste. para diámetros, ¿no? Te va a dar diámetros. Si vos venís siguiendo un diámetro, te lo va a dar, porque no te va a dar el detalle de tanto de la falsa luz, etcétera, pero para diámetro es una cosita más también. Igual ahí también, Seba, viste que de los conceptos, la evidencia, la experiencia y todo eso que uno junta, también hay que estar atento que la evolución, o sea que si no se trombosa rápidamente, no sé, dentro del año, por decir así, a mí me prende una alerta que esa resolución no va a ser buena, porque también eh, los pacientes tienen una mortalidad que es considerable en la evolución. Yo me tomé un año de plazo para el primer caso y con el segundo, Claro. bueno, ahora estamos en 7 meses, una cosa así. Porque bueno, por lo que te dije, porque no me animo a tirármele de cabeza y porque están estas cosas que estuvimos No, charlando. está muy limítrofe ese Entonces, último. bueno, ahora está, bueno, yo sin el test genético no sé qué indicarle realmente, no sé qué es hacer bien, que es lo que uno quiere es ser justo con la indicación y, bueno, Sí. justamente personalizar y no que le vaya mal por nada, porque Yo uno creo, Fer, en este último, la genética, es, sabés que es mala. y, Sabés que es mala, y porque aparte porque está operado de un aneurisma no, pero, ilíaco en el no, 2011, o sea que y ya... tenés un pariente con los 10 y a todos los pacientes pasó algo. O sea, la genética es mala. O sea, aunque te dé negativo, la genética es mala. Podrás hacer un test negativo, la genética es mala. Y yo creo que hay que, lamentablemente, matarlo con el seguimiento cercano con el madre. Sí, del seguimiento, los dos parámetros más importantes es la presión arterial, ¿viste? Que sea la presión arterial que esté baja, el uso de beta bloqueantes, que por ahí en esta genética, si es Marfan sobre todo, los inhibidores AT2 y los beta bloqueantes tienen algún lugarcito más. Creo que a nadie le negaríamos igual beta bloqueantes No, 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 los dos. y un AT2, que este chico no tenía nada cuando yo lo conocí, ¿viste? A mi Adarona, que se la suspendí. Así que bueno, y eso, y no fumar es el otro parámetro Pero yo lo de seguiría riesgo. muy de cerca con la Mm. tomo, Pero con riesgo de la este enfermedad. tiene historia Claro. familiar, lo que dice Jorge, historia familiar y el diámetro del aneurisma, 45, ya te prende la amarilla y con lo que dice Vanina. Mirá que está bastante trombosado y ya se trombosó el callado. Entonces, bueno, por ahí tenemos suerte Sí, sí, y se puede diferir. Pero bueno, va a ser una discusión, una charla más que discusión interesante, sí. ¿viste? De qué hacer. Y aparte mandarlo a intervenir Ah. tampoco es tan gratuito. No, por eso. No es un Por eso. para- Pero bueno, viste, quiero andar en kite. Y bueno, todavía no. No. El primero sí, está navegando en kite. Bueno, Muy bueno. abrazo chicos. Pero ahora, Bueno, chicos, gracias. chicos, Excelente. Saludos para semana todos. que viene es 1 de mayo, así que bueno, que van a disfrutar su día. Y el otro, algunos estamos afectados a un congreso de salud digital que se hace de la SAT, así no, pero vamos a entrar en 3 semanas en este espacio, ¿sí? Sí, ese avisito igual los mantengo al tanto. Que descansen. Gracias. Buen Gracias, fin de. Un Jorge. abrazo. Chao. Buen Abrazo, fin de. gracias. Gracias a todos. Chao. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias, Buen chao. fin de.